¿Me pueden confirmar, por favor, que se está compartiendo correctamente la presentación? Sí se ve. Vale, perfecto. Pantalla completa y todo correcto, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues hoy vamos a comenzar con el tema 9, que básicamente trata del uso de la inteligencia artificial generativa, como ya conocemos, en plataformas low code. Mm. En esta sesión lo que quiero abordar es básicamente uno de, podríamos llamar, cambios más relevantes que está viviendo actualmente la necesidad de datos en entornos empresariales. La incorporación de lo que viene siendo la inteligencia artificial generativa. Claro, hasta hace muy poco, pues el trabajo del analista se centraba en preparar datos, construir métricas, explicar resultados manualmente. Ya sabemos todos que normalmente mediante dashboard, presentaciones, etcétera. ¿Qué pasa? Hoy la inteligencia artificial generativa permite automatizar gran parte de este esfuerzo, o sea, de este proceso sin el esfuerzo cognitivo que esto conlleva, convirtiendo pues datos en texto comprensible, resúmenes ejecutivos e incluso pues respuestas conversacionales, como ya todos sabemos. Claro, en la práctica esto supone un salto de productividad significativo para empresas que trabajan con grandes volúmenes de información y por lo tanto necesitan tomar pues decisiones rápidas. Claro, herramientas como Nime o el famoso N8N que les sonará, pues actúan como un puente entre los datos y los modelos del lenguaje, eliminando por lo tanto la necesidad de desarrollar software complejo. Claro, si nos vemos desde el punto de vista de una empresa de negocio, pues esta combinación permite tanto reducir tiempos como estandarizar informes y, pues por lo tanto, democratiza el acceso a la información, haciendo que perfiles, pues, que no sean técnicos, puedan entender qué está ocurriendo con los datos sin necesidad de interpretar gráficos muy complejos. Bueno, a lo largo del tema, pues mi idea es ver pues, casos reales, arquitecturas típicas y buenas prácticas, siempre desde el punto de vista profesional. Claro, el objetivo de esta sesión no es convertirnos en investigadores de IA, sino en usuarios avanzados capaces de integrar estas tecnologías de forma responsable y efectiva en procesos reales de análisis de datos y toma de decisiones. Vale. Esto que acabamos de comentar se divide en varios puntos. En primer lugar, busco que el alumno comprenda qué es la inteligencia artificial generativa y cómo se diferencia de modelos pues, analíticos tradicionales, que simplemente, pues, bueno, simplemente entre comillas, clasifican o predicen. En segundo lugar, adquirir una visión clara de cómo integrar modelos del lenguaje de gran tamaño, los famosos LLM, como ya conocemos, ChatGPT, los de Claude, Gemini, todos ellos, dentro de flujos de trabajo low code sin necesidad de desarrollo de código complejo. Además, puedes aprender a generar automáticamente insights narrativos. ¿Qué es esto? Pues explicaciones en lenguaje natural que traduzcan métricas y patrones en mensajes comprensibles para pues, responsables de negocio. Y además, pues el diseño de sistemas de automatización de resúmenes, descripciones y pues respuestas frecuentes, reduciendo pues tareas repetitivas de bajo valor añadido. Entonces, el objetivo transversal fundamental es evaluar los riesgos éticos y de fiabilidad y de privacidad asociados a la IA generativa. Esto pues cumple todos los cuatro puntos anteriores. Entendido que estas herramientas deben apoyar la toma de decisiones humanas, no sustituirlas plenamente. Entonces, claro, todo este conjunto de cinco puntos, bueno, cuatro y uno transversal, pudiéramos decir que es, pues, ¿qué es? No, nos preparan para un uso responsable y alineado con las necesidades actuales de lo que sería el mercado laboral. Bueno, inteligencia artificial generativa, que tanto hemos escuchado, ¿qué es? Pues la inteligencia artificial generativa hace referencia a un conjunto de técnicas capaces de producir, pues, contenido nuevo a partir de ejemplos previos. En lugar de pues limitarse a clasificar o predecir resultados, vemos que pues obtenemos información nueva. Ya todos conocemos pues ChatGPT, el más famoso, que le escribimos cosas y nos devuelve pues nueva información, también modelos de generación de imágenes, todo este tipo de cosas. Bueno, en el contexto de análisis de datos, esta capacidad se traduce en la generación pues, de texto explicativo, resúmenes automáticos, descripciones de variables y pues generación de consultas junto a apoyo a la exploración analítica. Claro,
La principal diferencia, o mejor dicho, diferencia de los enfoques tradicionales, donde el analista interpreta pues manualmente todos los resultados, la IA generativa puede transformar directamente los datos pues en narrativas comprensibles. Claro, esto resulta especialmente relevante en entornos empresariales donde los decisores no siempre tienen información técnica y necesitan explicaciones pues claras y accionables. Claro, la relevancia de la IA generativa en datos no está perdón, en reemplazar el análisis estadístico, sino en complementar y sobre todo acelerar la fase de interpretación y comunicación de resultados. En la práctica, pues actúa como un traductor entre el lenguaje de los datos y el lenguaje de negocio. Y su adopción pues nos permite escalar el análisis, mantener consistencia en los informes y reducir pues la dependencia de perfiles muy especializados para tareas repetitivas. Por lo tanto, se ha convertido en una de las áreas de mayor impacto real dentro del ecosistema de la analítica avanzada moderna. Bueno, una distinción clave para entender pues, la IA generativa es la diferencia entre modelos discriminativos y modelos generativos. Los modelos discriminativos habitualmente en el análisis clásico pues aprenden a predecir una etiqueta o valor concreto a partir de una entrada determinada, como ocurre en una regresión o un clasificador. En cambio, los modelos generativos pues intentan modelar la distribución completa de los datos, lo que les permite pues generar nuevas instancias coherentes con el conjunto original. Claro, esta diferencia pues implica un cambio profundo en la forma de interactuar con los datos. Mientras que un modelo pues discriminativo responde a preguntas cerradas, un modelo generativo puede construir explicaciones completas, sugerir hipótesis o incluso redactar conclusiones. Ya todo esto lo conocemos nosotros, sobre todo el de redactar conclusiones. Bueno, claro, de nuevo, entrando en el contexto empresarial, esto significa pasar de informes rígidos a narrativas flexibles adaptadas al contexto y al destinatario. Claro, como analistas, comprender esta diferencia pues, nos ayuda a situar correctamente el papel de la IA generativa como herramienta de apoyo al análisis, no como sustituto del razonamiento analítico humano, cosa en la que ya he hecho hincapié en sesiones pasadas. Bueno, los casos más frecuentes de la inteligencia artificial generativa en el análisis de datos pues se centran en tareas de interpretación, comunicación y apoyo a la exploración. Claro, entre ellos destaca pues la generación automática de descripciones de tendencias y métricas, la creación de resúmenes de datasets pues para entender rápidamente su contenido, también generación de consultas SQL o expresiones analíticas y la imputación de valores faltantes pues a partir del contexto. Claro, también es habitual su uso para reformular métricas complejas, pues en lenguaje comprensible para perfiles no técnicos. Claro, en etapas exploratorias los modelos generativos pueden sugerir relaciones interesantes entre variables o posibles líneas de análisis adicionales incluso. Claro, en todos estos casos pues existe un denominador común que reducen el trabajo manual y aceleran pues el ciclo del análisis. Claro, en lugar de dedicar tiempo a redactar informes o explicaciones, el analista puede centrarse en validar resultados y tomar decisiones informadas. Por lo tanto, este enfoque pues encaja especialmente bien en entornos de negocio dinámicos, donde la rapidez y la claridad son factores críticos. Insisto, el peso de esto no es únicamente que haga X trabajo, sino que acelere nuestro trabajo y nos permita poder dedicarnos a aportar valor, no únicamente a pensar cómo explicar conclusiones, redactar y demás. Todas esas partes más pesadas, pudiéramos decir, pues nos las agiliza para que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo a tareas de análisis en sí, de estructurar, de gestionar y demás. Bueno, la adopción de la IA generativa en procesos de análisis de datos pues aporta varias ventajas competitivas claras. En primer lugar, como ya he dicho, la velocidad. Claro, tareas que antes requerían horas de trabajo manual pueden resolverse casi en segundos. Además, pues la adaptabilidad, ya que los modelos pueden ajustarse a distintos dominios y audiencias simplemente modificando el prompt, sin necesidad de reentrenamiento. Todos conocemos pues la típica técnica de, por ejemplo, cualquier LLM, ChatGPT, el que sea, al principio le das un prompt de, mira, actúa como profesión X y demás, y lo configuras un poquito para que se ajuste el tipo de respuesta que tú esperas o que tú buscas.
Otra ventaja clave pues es la comprensión semántica, que permite básicamente interpretar relaciones complejas entre variables, incluso pues cuando no están explícitamente definidas. Además, pues la personalización de la salida pues facilita generar informes diferentes para un analista técnico, un directivo o un cliente final, pues a partir de los mismos datos. Podemos decir, vale, genera esto, pero con estas características, pam, 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 pensada para este perfil, tan, 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 le ponemos un prompt de 50 líneas y nos saca exactamente 50 líneas es una exageración, pero un prompt denso y nos saca exactamente una conclusión de cara al tipo de perfil que nos interesa. No es lo mismo una conclusión para una persona técnica que para un director comercial que no le interesa en lo absoluto la parte técnica, quiere entender los resultados. Entonces, todas estas ventajas bien utilizadas pues permiten a las organizaciones mejorar su eficiencia analítica y ofrecer pues un mejor o un mayor valor a partir de la información disponible. Sin embargo, todas ellas dependen de un diseño adecuado del contexto y de mecanismos pues, de validación posteriores. Insisto, nuestro trabajo es no la mítica idea de la IA te va a dejar sin trabajo en este aspecto, no. Nuestro trabajo es gestionarlo de forma adecuada y aprovechar esta herramienta para agilizar. En ningún caso puede ser completamente autónoma porque al final todo el contexto del negocio lo tenemos nosotros y nosotros somos los que tenemos que validar y los responsables de cómo actúa esta herramienta. Entonces es muy importante no hacer la de lo mando todo a la IA, no lo leo, no lo miro y que sea lo que... No, hay que usarla de forma consciente y sobre todo responsable. Bueno, hasta aquí entiendo que todo el mundo tiene claro lo que es la IA generativa, ¿no? Por si acaso pregunto. Sí, profe, todo claro. Vale, perfecto. A ver, yo por si acaso pregunto, a lo mejor hay alguien un poco despistado que todavía no lo sabe. Bueno, para aplicar la inteligencia artificial generativa en escenarios de análisis de datos, pues se requieren varios elementos básicos. El primero, pues, es disponer de un modelo generativo accesible, ya sea a través de una API, eh, como puede ser, por ejemplo, la de OpenAI, la Anthropic o incluso la de Google, o mediante un modelo local. Lo que conocemos, estamos hablando de los modelos G, bueno, cualquiera local, los GEMA, los modelos Quen, bueno, tenemos una infinidad de modelos locales también. El segundo elemento, pues, es un entorno que permita conectar los datos con ese modelo. Ya sabemos que plataformas low code, estilo NIME o N8N, pues nos permiten hacer esto con ya nodos predefinidos o acciones predefinidas. En tercer lugar, pues es necesario preparar los datos de forma de que el modelo pueda interpretar, normalmente transformándolos en texto, tablas o incluso datos estructurados como ficheros JSON, por ejemplo. Claro, el cuarto elemento clave es el prompt, es decir, la instrucción que indica al modelo qué se espera de él. El prompt, muchas veces la gente pone solo una línea, pero cuando queremos ya cosas más densas tenemos que poner explicando qué es lo que le entra, cuál es el contexto de negocio, cómo está estructurada la información, qué relevancia tiene y qué queremos que no te vuelva. Por poner un ejemplo, hay que ser muy específico con todas las partes. Y por último, pues resulta imprescindible contar con mecanismos de validación para comprobar pues la coherencia, utilidad y sobre todo corrección de los resultados generados. Porque claro, la ausencia de cualquiera de estos elementos pues reduce drásticamente el valor del sistema, dándose un modelo que, una expresión que tenemos aquí, falla más que una escopeta de feria, o sea, unas veces lo haga bien, otras veces no lo haga bien, no tenemos del todo claro lo que hace, porque eso no lo podemos sacar de forma automatizada, porque entonces, si la mitad de la pieza responde bien, la mitad mal, no sirve de nada. Como tener un asistente que no sabe lo que dice. Entonces, por eso hay que tener muy claro cómo gestionarlo, cómo configurarlo y sobre todo cómo evaluarlo de forma continua para ver que está haciendo lo que queremos, no que empiece a hablar de otra cosa. Bueno, y hablando de arquitecturas, la arquitectura típica de integración de un modelo generativo en un entorno low-code sigue una secuencia modular y reutilizable, obviamente. En primer lugar, se define una entrada de datos, que puede ser, como ya todos sabemos, una tabla, un fichero JSON o un texto procedente de cualquier fuente. A continuación se prepara el prompt, incorporando pues el contexto necesario y la instrucción específica para el modelo, lo que hemos hablado. Este es el contexto de negocio, tú vas a actuar como este perfil concreto, esta es la información entrante, corresponde a esto relacionado con el contexto, quiero que la gestiones de esta manera y quiero que el resultado que devuelvas esté estructurado de esta manera teniendo en cuenta los siguientes puntos, lo más explicado posible. El siguiente paso es la llamada al modelo LLM. Normalmente la mayoría de casos lo hacemos a través de una API, porque tener un modelo local hay empresas que les interesa, pero
muy costoso en cuanto a hardware y demás. Muchas veces, pues, se usa una API, se pagan los tokens y cuando sale un modelo nuevo, pues directamente te quedas con el que tienes, lo cambias, haces lo que quieras, pero no tienes ese problema de que el hardware se te pueda quedar obsoleto. Insisto, depende del caso de negocio, si es una opción u otra. No hay una mejor que otra, hay una mejor para nuestro caso concreto. Una vez recibida la respuesta, pues se realiza un post procesado para integrar el texto generado en un informe, en un dashboard, un correo electrónico, una base de datos, lo que queramos. Esa información le decimos devuélvela en X formato y la procesamos. No siempre tiene por qué ser texto. Puedes decir, pues devuélvela en este formato, en un formato JSON concreto, le pasas una estructura de cómo quieres que lo rellene y te devuelve un JSON que tú ya lo tienes estructurado para ingestarlo en cualquier otro lado. Por poner un ejemplo. Esta arquitectura nos permite crear, pues, como ya sabemos, plantillas reutilizables y escalar el uso de la IA agéntica, perdón, de la IA generativa a distintos, pues, procesos analíticos sin necesidad de rediseñar todo de nuevo. Con esto ya tenemos el workflow completo y podemos, pues, copiarlo y ponerlos en diferentes casos de uso que nosotros queramos, modificando únicamente pequeñas partes de ellos. Por ejemplo, dejándolo todo igual y únicamente modificando el prompt. Podría ser un ejemplo. Bueno. Los modelos de lenguaje de gran tamaño, lo que conocemos como LLMs, se utilizan habitualmente, como ya he comentado, a través de API REST, lo que facilita su integración, pues, en este tipo de plataformas. Claro, estas APIs comparten una estructura muy común que incluye un endpoint, una clave de acceso personal, el prompt y una serie de parámetros de control, como puede ser la temperatura, el número máximo de token, etcétera. La temperatura, por cierto, para quien no lo sepa, es un valor que va entre 0 y 1. Entre más alto esté, más creatividad tiene el modelo y entre más bajo esté, menos creatividad. ¿A qué nos referimos con creatividad? Por ejemplo, si ajustamos la temperatura a un valor alto, si nosotros ya sabemos que dándole exactamente el mismo prompt, un prompt sencillo del día a día a cualquier LLM, ChatGPT por ejemplo, si le das el mismo texto exacto, te devuelve una cosa. Si se lo vuelves a dar, te responde distinto, no te responde siempre igual. Todo esto ya lo hemos visto. Si bajamos la temperatura ahora los mínimos, por ejemplo, 0,1 o 0,001, dado un texto de entrada, siempre devuelve exactamente la misma respuesta. ¿Qué pasa? Que para un usuario genérico que usa la IA en el móvil, para hacer preguntas genéricas, pues una temperatura alta está bien, porque así vemos ese dinamismo de que no se comporta siempre igual, que en base a pequeños cambios, no, que en base al mismo texto puede responder la misma idea, pero de forma distinta, es más dinámico. Pero cuando queremos que responda siempre de la misma manera, reducimos la temperatura al mínimo, le decimos un prompt concreto, responde de una manera. Vemos que no nos convence la estructura de salida, pues cambiando el prompt vemos que siempre va a mantener una estructura de salida concreta, porque siempre va a responder de la misma forma. Entonces, bajando la temperatura al mínimo, conseguimos ese control y evitamos, pues, que el modelo empiece a, ¿sabes? Si por ejemplo decimos una frase concreta y una pregunta, siempre va a responder exactamente igual. Eso es lo que buscamos bajando la temperatura. No sé si hay algún otro término aquí que no conozcamos. Bueno, si se diera el caso, pues me preguntan y ya está. Vale, el número máximo de tokens, eso tampoco hace falta explicarlo muchísimo, que básicamente, bueno, el token es la representación matemática del texto. Cada X no es un token por palabra, pero a lo mejor cada X letras es un token, cada palabra y media, cada media palabra se va a calcular. Son fórmulas matemáticas. Básicamente decimos número máximo de token de cara a si queremos que el modelo responda un párrafo, si queremos que responda dos líneas, si queremos que responda 10 páginas, pues lo podemos ir ajustando. Esto también es importante ajustarlo porque si no es un modelo que con respuesta de tres líneas o con respuesta de un párrafo es suficiente, lo limitamos para que no se disparen los costes porque de repente le dé por responder 25 líneas cada vez que responde. O de vez en cuando, pues lo podemos limitar. Hmm. Claro, desde el punto de vista del analista, como estoy comentando, no es necesario comprender los detalles internos del modelo, o sea, cómo funciona cada cosa, simplemente tener estos conceptos claros para definirlos, pero tenemos que saber matemáticamente cómo se sacan los tokens de un modelo concreto, es una bobería. Entonces, lo importante aquí es entender cómo influyen estos parámetros en la calidad y consistencia de las respuestas. Un uso adecuado de la API pues permite controlar el tono, la longitud y el nivel de detalle del texto generado. De nuevo, cuando estamos en entornos empresariales, también es importante gestionar correctamente las credenciales y monitorizar el uso para evitar costes inesperados o problemas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Costes inesperados, lo que acabo de comentar. De repente el modelo le ha dado el punto de empezar a responder 20 líneas cuando es una respuesta que se puede responder en 3. Pues claro, vamos a decir, por ejemplo, 2, que es más fácil.
¿Qué pasa? Si lo ideal es que respondiera 3 y está respondiendo 2, se está gastando 4 veces más de lo que debería. Y eso al final, si lo escalas muchísimo, se nota. Y también problemas de seguridad, de que si nos roban la API, se pueden poner a usar nuestro servicio y de repente nos llega una factura enorme porque resulta que otras personas están usando la misma API de forma gratuita. Entonces, al igual que hay que tener seguras las contraseñas de las redes sociales, hay que tener seguras eh, los tokens de las APIs de los modelos, porque nos pueden hacer un destrozo en la cuenta bancaria de la empresa. Hay que tener mucho cuidado. Bajamos el token de la API, bueno, el token de la API, el código de la se llama token, pero vamos a decir el código para que no se linken con los tokens del modelo. El código de la API y se genera uno nuevo y lo cambia. Eso no hay problema. Bueno, ya entramos en herramientas. Nine. Nine nos permite construir flujos de trabajo visuales pues, que integran datos y modelos generativos sin necesidad de programar, como ya sabemos. Un workflow típico en esta herramienta comienza con la lectura del dataset de un archivo o base de datos, pues seguida de pasos de filtrado y pues muestreo para reducir el volumen de datos que se enviará al modelo. Hasta aquí ya esto lo hemos visto anteriormente en la asignatura. A continuación, pues la tabla se transforma pues, a un formato JSON, un formato que me gusta mucho utilizar, pero bueno, hay XML, hay un montón de formatos. Y se construye el prompt incorporado, pues incorporando el contexto necesario. Claro, ahora sí, mediante nodos específicos de conexión a LLM, se realiza la llamada al modelo y se obtiene una de respuesta en texto o en Markdown. A mí me gusta mucho también el formato Markdown. ¿Qué pasa? Ya tiene un nodo específico que podemos conectar con la API de OpenAI. No hace falta hacer nada raro. La contratamos, tenemos nuestras credenciales y demás, la configuración, pues con eso directamente en el nodo ya podemos interconectarlo. No hay que hacer nada raro, pasos de entre medias, cosas manuales, no. Se hace solo. Bueno, se hace solo, no, lo hacemos nosotros a través de este nodo. Y finalmente, pues lo que ya sabemos, se saca el resultado y se guarda o se integra en un informe. Claro, por lo tanto, es muy reproducible usando esta herramienta, por ejemplo, para equipos multidisciplinares, porque claro, ya existen esos nodos específicos para hacer la conexión, no hay que hacer nada raro, y esto es muy cómodo, porque antes de que existiera esto era un rollo, teníamos que hacerlo de otras maneras, pero ahora ya lo podemos hacer de forma increíblemente sencilla. Además, del nodo básico del Prompter, NIME ofrece nodos más avanzados que permiten construir interacciones complejas con modelos de lenguaje. Por ejemplo, el LLM Chat Prompter, sí, facilita la gestión de conversaciones manteniendo un historial de mensajes como contexto. Esto es clave, porque cuando nosotros tenemos una conversación con ChatGPT, nos interesa de que conforme le vamos hablando, continúe la conversación, no que cada mensaje sea independiente, como, ¿sabes? No que no tenga memoria, sino que cada mensaje sea pregunta-respuesta y se olvida de todo. Lo interesante es que tenga memoria, pues nos lo permite hacer automáticamente esto con este nodo. Muy cómodo, porque claro, si no únicamente sería pregunta-respuesta y ya está, no podríamos mantener una conversación. Y pues por otra parte, el Agent Prompter pues, permite crear agentes que combinan un modelo de lenguaje con herramientas definidas por el usuario, representadas como flujos de trabajo. Claro, estos agentes pueden ejecutar acciones, consultar datos y devolver resultados de forma autónoma ante una solicitud. Claro, este tipo de nodo amplía el potencial de la IA generativa, acercándolo a sistemas más inteligentes y proactivos dentro del entorno analítico. Podemos conectarlo directamente con aplicaciones, decir, vale, te entra esto, actúa de esta manera, lo guardas el contexto en memoria, lo sigues utilizando y en base a determinadas cosas que hemos nombrado, por ejemplo, Gemini lo tiene integrado de forma automática, que puede conectar con Google Calendar, con Google Sheets, creo que se llama, el Excel de Google y demás. Lo puede hacer de forma automática, nosotros podemos conectarlo con otras herramientas también cuando hagamos el workflow. De que, por ejemplo, si estamos hablando y les dice, eh, ¿qué te cuento? Estamos hablando, tú lo tienes conectado con un Excel concreto y dices, vale, quiero que esta información me la guardes en el Excel porque te lo tengo conectado con un repositorio concreto. Pues únicamente por texto no lo puedo hacer automáticamente. ¿Puedo usar prompts en Nine para ejecutar acciones autónomas? Por supuesto. Puedes coger perfectamente y lo tienes conectado a un calendario y le dices, vale, agéndame este. Imaginemos, esto ya es una pasada. Tenemos, por ejemplo, en WhatsApp un contacto, que es el workflow que hemos creado, y lo tenemos configurado para que mediante la API de WhatsApp los mensajes le entren directamente como contexto, en lugar de una base de datos, lo que sea. Le hables como si fuera ChatGPT y le dices, vale, agéndame una reunión mañana a tal hora y como lo tenemos internamente conectado con un nodo a nuestro calendario, nos agenda automáticamente la reunión. Entonces aquí ya estamos hablando de cosas potentes. Bueno, ahora N8N, el famoso N8N, es una plataforma orientada a la automatización de procesos que permite integrar IA generativa dentro de flujos pues, que conectan múltiples sistemas. A diferencia de Nine,
Su foco principal no es el análisis de datos, sino la orquestación de tareas y servicios externos. Un workflow típico de esta herramienta básicamente es un trigger, o sea, un iniciador inicia el proceso. Se leen y se transforman los datos, se construye el prompt y se llama a un agente de IA conectado al modelo del lenguaje. Poco parecido a NIME, funciona N8N. Claro, el resultado puede enviarse pues, por correo electrónico, almacenarse en un sistema, utilizarse para responder mensajes automáticamente, por ejemplo. Tenemos una clínica y tenemos un bot automático que lo hace por nosotros, le llega un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o de la fuente que sea, y automáticamente con el cliente cierra una cita y nos la apunta en la agenda, por ejemplo. Claro, esta capacidad convierte a N8N pues, en una herramienta muy potente para llevar resultados analíticos directamente a procesos operativos. N8N, pues, lo podemos, por ejemplo, levantar en la página y unimos simplemente los nodos y tenemos esto solo uniendo nodos, es que es muy sencillo. Bueno, aunque Nine y N8N comparten el enfoque low code, su orientación es diferente y complementaria. Nine está diseñado principalmente para el análisis de datos, la ingeniería de características, el feature engineering y... ¡Ay! Que se me cortó esto un segundo. A ver, dame un segundo que se me acaba de... Sin querer le di a salir de... Vale. A ver, vamos a darle para adelante. Me cortó a medias, ¿eh? ¿Dónde está? La comparativa, pero Sí, estamos por aquí, ¿verdad? Eh, Estamos hablando de que NEM está adelante. diseñada. Sí, sí, que NEM está diseñado para la. Se está compartiendo, ¿verdad? La presentación en pantalla completa. Sí, creo que correcto. Estamos hablando de que NEM está diseñado principalmente para el análisis de datos, la ingeniería de la feature engineering y temas de machine learning. Bueno, básicamente esto nos ofrece un entorno muy potente para trabajar con todo tipo de datasets complejos. Por otro lado, N8N pues, se centra en la automatización de procesos y la integración de servicios externos, facilitando la conexión entre aplicaciones. Claro, en el contexto de la IA generativa, pues nos resulta algo más adecuado para generar insights y análisis profundos, mientras que Node.js es ideal para distribuir esos resultados y automatizar acción. Claro, la elección entre una u otra depende del objetivo del proyecto, lo que siempre he dicho. No depende de cuál es la mejor o la que mejor pinta tiene, sino la más adecuada para lo que queramos hacer y sobre todo lo que se quiere optimizar. Bueno, la generación automática de insights, pues, de insights narrativos consiste en traducir resultados numéricos y patrones estadísticos en explicaciones comprensibles en lenguaje natural. Lenguaje natural se refiere a lo que estamos hablando ahora. En este enfoque, pues, permite que usuarios no técnicos accedan a toda esta información relevante sin necesidad de, pues, lo que ya sabemos, interpretar gráficos súper complejos. Los insights no se limitan únicamente a describir cifras, sino que explican su importancia y posibles implicaciones. Habitualmente se emplean o se utilizan para acompañar dashboards, informes ejecutivos o alertas automáticas. Claro, ya en la práctica, pues esta capacidad mejora la toma de decisiones al proporcionar contexto significativo a los datos. Entonces, la inteligencia artificial generativa actúa como un intérprete que convierte métricas en mensajes accionables, reduciendo pues la distancia entre el análisis y el negocio. Insisto, cosa muy importante. Bueno, los insights narrativos generados automáticamente suelen seguir pues, estructuras recurrentes que facilitan su comprensión. Entre los más comunes pues, se encuentran las comparaciones temporales, que analizan la evolución de una métrica respecto a periodos anteriores o de tiempo, la detección de patrones o correlaciones relevantes, la identificación de, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Variaciones destacadas como máximos, mínimos significativos, la detección de anomalías. Estamos hablando de acciones o de datos que se desvían de comportamiento habitual, la segmentación de comportamiento entre distintos grupos, bueno, muchísimas cosas, todo lo que ya sabemos. Entonces, conocer estas estructuras pues, nos permite diseñar prompts más efectivos y obtener resultados más útiles. Y además pues, facilita la validación posterior, ya que el analista sabe qué tipo de salida, qué tipo de afirmaciones esperar del modelo. Bueno, el proceso estándar para generar insights narrativos con IA generativa pues comienza con la selección de una muestra representativa de los datos, normalmente agregada y limpia. A continuación, se construye un prompt claro que indique
qué tipo de observaciones se esperan. El siguiente paso es la llamada del modelo del lenguaje, lo que ya hemos dicho vía API, si lo tenemos en local, como sea, enviando tanto la instrucción como el contexto de datos. Una vez obtenida la respuesta, pues es imprescindible validar el resultado, comprobando su coherencia y corrección. Y finalmente el insight se integra pues con el sistema de reporting correspondiente. Entonces, de nuevo, insisto, en este proceso podemos apreciar que la IA generativa es una herramienta de apoyo que requiere supervisión humana. Entonces, insisto, cada vez que hagamos esto hay que hacerlo muy con pinzas, porque una persona es coherente. Una persona al teléfono es coherente con lo que tiene que decir. Una IA puede decir cosas que no nos interesa que diga. Entonces, tiene que estar bajo supervisión constante y afinarla lo máximo posible, poner incluso a veces guardarraíles para que no hable de ciertos temas y todo ese tipo de cosas. Como cuando ChatGPT le dice que quieres hacer una bomba y te dice que no, pues ese tipo de cosas. Sé que ahora suena un poco obvio y un poco lo normal, pero es que a lo mejor cuando lo vayamos a hacer nosotros no es tan normal. Y hay temas que la empresa no quiere tocar, no quiere que se nombre competencia, no quiere que se nombren ciertos aspectos, no quiere que dé consejos médicos, todo ese tipo de cosas. Pues hay que afinarla muy bien, porque claro, si lo dejamos hacer y nadie mira nada, en la inmensa mayoría de ocasiones va a dar problemas, porque incluso cuando afinamos da problemas y hay que seguir afinando. Y claro, a la IA no se le puede reclamar responsabilidad a la persona encargada de supervisarla y de gestionar y diseñar todo este workflow, sí. Entonces, hay que ser muy consciente de que esto es una herramienta y hay que supervisarla. Bueno, otro uso muy extendido de la inteligencia artificial generativa en todo lo que viene siendo el análisis de datos es la automatización de tareas lingüísticas repetitivas. Entre ellas, pues destacan la generación de resúmenes ejecutivos de dashboard, creación de pues, descripciones automáticas de productos o clientes y pues la respuesta a preguntas frecuentes a partir de datos o documentos internos. Claro. Estas tareas, cuando se realizan manualmente, consumen tiempo y aportan pues, poco valor añadido. Entonces, automatizarlas mediante flujos de este estilo, low code, permite liberar recursos y garantizar la consistencia de la comunicación. Además, los resultados pueden adaptarse a distintos canales como cualquiera, correos electrónicos, web, chatbots internos o simplemente cualquier tipo de sistema. Todos conocemos las clásicas teleoperadoras que llamas y dicen marca uno para. Marca 3 para, marca y al final está 40 minutos para resolver una duda mínima. Pues si tenemos un sistema de estos en nuestra empresa, llama y te va a responder o por mensaje, vamos a decir por mensaje, porque ya por voz hay que añadir pasos extras, por mensaje, y te responde un modelo que tú le preguntas, mira, tengo este problema, y el modelo automáticamente, si tiene la información configurada para responderte, te resuelve el problema, o si es una incidencia que requiera de, en, ¿cómo se dice? Supervisión humana, pues te traslada con un humano automáticamente. No tienes que estar pulsa uno para el departamento de pulsa 2 para no. Es mucho más dinámico, la gente se frustra menos, tiene una mejor imagen de nuestro servicio de atención al cliente, por ejemplo, y nos ahorramos mucho tiempo de tener que estar respondiendo cosas que a lo mejor pues, se pueden responder automáticamente, porque solo va a preguntar cuándo es la fecha de no sé qué. Pues te lo respondo automáticamente. No tienes que estar hablando con una persona, gestionando cosas, es mucho más eficiente y por lo tanto la persona se puede dedicar a ese tipo de tareas que sí que requieran de supervisión humana, porque son tareas más sensibles. Por poner un ejemplo de muchos, vamos. Bueno, tener resultados fiables en la automatización con IA generativa es fundamental aplicar buenas prácticas técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues entre ellas se incluye el control de la longitud de las respuestas mediante parámetros, que hemos hablado, o mediante instrucciones explícitas. La solicitud de formatos limpios sin encabezados innecesarios, adaptación del tono al canal de salida, pues hay veces que nos interesa salida estructurada en JSON, HTML, iba a decir, XML, Markdown, HTML, aunque lo veo menos eficiente, pero bueno, el que queramos. O hay veces que nos interesa que la salida sea en texto y ya está. Texto plano nos interesa más, pues como nosotros lo hayamos adaptado. También es importante gestionar correctamente los errores, ya que entradas incompletas pueden dar lugar a respuestas incorrectas. ¿A qué me refiero con esto? Si hace falta para, imaginemos, para un X tema concreto, hace falta que cuando tú conectas con el chatbot de la aplicación concreta, automáticamente se le pasa que tú eres X usuario, se le pasa cierta información. Pues si por lo que sea hay un error y no se pasan todos esos parámetros, pues controla el error. ¿Por qué? Porque si pasamos por alto de que si no se pasa al usuario que está hablando como parámetro con la IA, cualquier otro usuario puede simular ser el usuario que no es y obtener información que no debería tener. Por poner un ejemplo, si estamos en una aplicación, imaginemos, una aplicación de no se me ocurre ahora.
de una tienda online. Y tú tienes un perfil ahí y cuando vas a hablar con el bot sabe cuál es tu perfil y automáticamente descarga todos los pedidos que tienes pendientes, todo lo que has comprado, ese tipo de cosas. Y tú le haces una pregunta y él te puede hacer recomendaciones, es decir, cómo va tu pedido, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Es importante que, si por ejemplo no entran todos los parámetros que tienen que entrar, como el ID del usuario y demás, no funcione. O te salte un error o te diga que no. ¿Por qué? Porque si entonces tu usuario simula pasarle, me refiero, si funciona sin pasarle estos datos y otro usuario intenta simular que es el usuario que no es, puede pedir información que no debería tener, como dónde vive X usuario, porque tú pones el lugar de destino del paquete, ese tipo de cosas. Entonces es muy peligroso y hay que tener muy en cuenta pues la detección de errores. No sé si me he explicado correctamente. Y claro, todo este tipo de prácticas pues ayudan a integrar la IA de forma más robusta en procesos pues productivos. No sé si hay alguna duda respecto a lo que estoy comentando, porque igual me he enrevesado mucho. Entiendo que no. Vale, pues seguimos. Bueno, un asistente analítico. Sí, Sí, Hugo, puedes hablar sin problema, no hace falta que levantes la mano. sí, propio, gracias. Solamente tengo una consulta. Mucho se habla ahora de las ISO e inteligencia artificial. ¿Eso sería fiable para el diseño, en este caso, cuando queremos aplicar Internet generativa en el tema de analítica, algo así? ¿O hasta qué punto usted sugiere seguir esas ISO aplicadas a la inteligencia artificial? No te he entendido. ¿A qué te refieres con ISO? Hay normas ISO que han salido que ahora regulan la inteligencia artificial como Ah, vale, estándares. vale. Sí, ¿qué pasa? Yo lo que pienso de todo esto es, en primer lugar, depende de dónde estemos. ¿A qué me refiero con esto? Porque no es lo mismo. En mi caso, si yo estoy en España, tengo que seguir la normativa española y la legislación europea, así estoy en otros países. Yo opino que el punto número uno, al margen de que saquen las nuevas reglas ISO o lo que fuera, es punto número uno, seguir la normativa vigente en el país en el que estás. Y punto número dos, seguir el sentido común. Pensar en que al final una IA es como decir un niño pequeño superdotado, superdotado, que sabe muchas cosas, pero es muy fácil de engañar. Entonces, una vez hayamos hecho lo correspondiente para seguir la legislación, tenemos que pensar en que lo puedes engañar de todas las formas posibles. Entonces, acotarlo lo máximo posible para que solo responda lo que tiene que responder y cómo tiene que responder. Tenemos que pensarlo no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social. Pensar en un niño pequeño que se lo puede engañar muy fácil, todas las maneras posibles para que no suelte información que no tenga que soltar. Yo creo que eso es lo imprescindible. Punto número uno, seguir la legislación, porque a veces que la legislación va un poco atrasada y saca cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero hay que seguirla y después aplicar, más allá de la normativa que puedan sacar o las leyes que puedan sacar, el sentido común y pensar y probar y intentar engañarlo, intentarlo y verificar que no hace nada que no tenga que hacer. Ese es mi consejo. Yo normalmente aplico este tipo de cosas, no únicamente que saquen una regla, sino después yo aplico una capa por encima de sentido común, pruebas, la experiencia te va dando cada vez más y muy importante, porque si te quedas solo con ese tipo de normas, ya las hizo o la legislación, se te van a escapar muchas cosas seguramente. Gracias. ¿Alguna duda más? Si tienen dudas, no hay problema, desbloquean el micrófono y me cuentan. Bueno, hablando de asistentes analíticos, habíamos dicho algo, no habíamos dicho nada, creo. Es una capa conversacional que permite a los usuarios interactuar con datos mediante el lenguaje natural. A diferencia de un chatbot genérico, está contextualizado con la estructura de los datos y el negocio. Conoce las métricas clave y puede pues, adaptar sus respuestas al perfil del usuario. Claro, su principal valor reside en automatizar la interpretación de datos y facilitar el acceso a la información. De nuevo, si estamos en la empresa, pues estos asistentes pueden resolver preguntas sobre ventas, clientes o rendimientos sin que el usuario tenga que conocer pues, el modelo de datos subyacente. Claro, su diseño requiere una preparación muy cuidadosa del contexto y de los mecanismos de validación. Por ejemplo, yo para un cliente una vez desarrollé esto mismo, que básicamente era, tenía un montón de información, cuando estamos en una empresa grande, mira, tienes la información no sé qué, sí, la tiene no sé quién del piso tal, no, no sé quién, y se fue de vacaciones, o déjame que la busco, no, tenemos una fuente de conocimiento centralizada dentro de la empresa, en la cual se suben todos los documentos que pueden ser de interés del personal de la empresa, y si yo, por ejemplo, quiero revisar X documentación, no tengo que estar buscando de tal manera, sino lo dividimos en una serie de permisos, la general para todo el mundo, otras más cerradas específicas para ciertos sectores,
y ahí podemos volcar la información que sea de carácter general, en lugar de tener una wiki súper extensa, directamente le haces la pregunta y te responde lo que estás buscando. Te ahorras ese tiempo de estar buscando en a lo mejor una wiki súper extensa. Puede estar preguntando, mira cómo fue aquello, cómo fue esto, ¿tienes los datos de? No, se cargan ahí, los que sean obviamente de carácter de que puedan saber todos los de la empresa. O sea, realmente, como siempre he dicho, hay que ajustar la información adecuada para cada grupo de personas o para cada persona concreta. Pero cosas así generales las puedes integrar y por lo tanto, únicamente con una consulta como podría ser ChatGPT, está acotada la información de la empresa y te devuelve precisamente lo que tú quieres sin tener que estar perdiendo media hora en, ay, te lo da esta persona, pero ahora se está tomando un café, o no, no, lo puedes tener al momento. Y es muy cómodo. Y acelera mucho el trabajo, porque a lo mejor justo tienen diferentes horarios, y lo que entra uno, el otro no está porque está en una reunión, el otro sale y al final pierdes media mañana para conseguir una información que te hacía falta. Entonces es muy cómodo esto. Bueno, a pesar de su potencial, pues los asistentes analíticos basados en inteligencia artificial generativa presentan pues limitaciones importantes. Recomendaciones, pues que no disponen de una memoria real, sino simplemente una capa adicional de almacenamiento o vectorización del contexto. ¿Qué es esto? Un agente per se simplemente está pensado para que tú le das una pregunta y salga una respuesta. No tiene memoria. Pero ¿qué pasa? Esa capa adicional que se pone va guardando la información. Entonces, cada vez que le preguntas, por ejemplo, si dice hola, te responde hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Va? Pues toda esa conversación se guarda y cada vez que tú le pones un mensaje nuevo, un prompt nuevo, carga toda esa conversación y tu prompt al final para tener el hilo, pero no tienen memoria. Van cargando pues la conversación anteriormente. Por eso, en cuanto a tokens, entre más larga la conversación, más va gastando porque va cargando todo el contexto anterior. Entonces, es importante, hay que aplicar esta capa adicional para que tenga memoria de almacenamiento o de, bueno, vectorización de contexto. Básicamente es una forma muy fina de decir guardar el contexto en un formato que la gente lo entienda rápido, cómodo, porque básicamente los LLM funcionan con datos vectorizados, no con texto plano, pero esto no tenemos que saber. Únicamente es una capa extra, como si fuera, no es un Excel ni mucho menos, pero imaginemos un documento en el que está todo y cada vez que en una conversación, uno, le vas escribiendo, se va guardando aquí y cada vez mensaje nuevo que le pones lo anterior. Imaginemos todo el contexto y el mensaje nuevo. Todo esto se guarda. Y cuando le preguntas algo nuevo, se vuelve a poner más el mensaje siguiente. Se va así hablando. Además, su rendimiento pues depende en gran medida de la calidad del prompt y la preparación previa de los datos, lo que hemos hablado. Ajustar el prompt lo máximo posible. Para el día a día está muy bien decir algo rápido, en una línea, pero para este tipo de cosas hay que ajustarlo en el sentido de como si fuera una persona nueva a la empresa que tenemos que capacitar, explicarle quién eres. Eres un agente que se dedica a esto y esto, tal, 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 tal. ¿Cuál es el contexto de lo que estás haciendo? ¿Qué datos te van a entrar? ¿Qué significan esos datos? ¿Qué tienes que hacer con ellos y cómo los tienes que devolver? Lo podría ser una pues tabla básica de cómo gestionarlo. Y además, como ya sabemos, pueden generar respuestas inexactas si el acceso a los datos no está bien configurado o si no se valida la fuente. Aún así, pueden generar alguna respuesta exacta, pero si encima no hacemos esto, todavía más inexacta puede ser la respuesta. Y claro, en entornos sensibles, estas limitaciones nos obligan a auditar cuidadosamente los resultados para evitar errores con consecuencias de negocio, incluso legales, porque si ChatGPT te dice algo, se equivoca, pues no pasa nada, te enfadas con él, lo insultas por el móvil y no pasa nada. Pero aquí nos puede traer problemas serios, entonces hay que ajustarlo muy bien y sobre todo validarlo continuamente. Mm. Y vamos a hablar de los riesgos éticos y de fiabilidad, que básicamente el uso de la IA generativa en el análisis de datos introduce riesgos, como acabo de comentar, éticos y de fiabilidad, que deben pues abordarse de forma explícita. Entre ellos, pues destaca la falta de trazabilidad, ya que los modelos pues no explican cómo llegan a una conclusión. O también la inconsistencia de resultados entre ejecuciones, el riesgo de generar contenido incorrecto o las famosas alucinaciones, que no sea algo, me lo invento. Y pues la reproducción de sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Además, el uso de las APIs externas plantea problemas de privacidad y exposición a datos sensibles. Claro, estos riesgos pues no eliminan el valor de la tecnología, pero obligan a establecer mecanismos de control y revisión antes de integrar los resultados en procesos reales de decisión. ¿A qué me refiero con todo esto? De que tú a ChatGPT cuando le preguntas algo y te devuelve, pues no tienes del todo claro qué está pasando. Es verdad que con técnicas muy avanzadas se puede hacer, pero no es lo que estamos buscando aquí ahora mismo. Entonces, en lo que estamos viendo hay que tener muy en cuenta todo este tipo de cosas y afinar lo máximo posible. Insisto, la IA no está aquí para sustituirte, la IA está aquí como herramienta y tú tienes que estar muy seguro de cómo la utilizas, porque es una herramienta que puede ser o muy buena o muy mala porque la puede liar. Entonces, hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo y estamos utilizando. Nada tiene que ver con usar ChatGPT en el móvil para preguntarle. eh,
¿Cuál de estos dos paquetes de comida es más saludable? A usarla para datos empresariales. Esto hay que tenerlo mucho más presente, o sea, tenemos que tener mucho más presente qué estamos haciendo en este caso. Vale. Y hasta aquí llega el tema. Insisto, ¿hay alguna duda respecto a cualquiera de los apartados que hayamos visto? ¿Quieren que vuelva a explicar alguna parte? Coméntenme. Pueden abrir el micro sin problema, no hace falta que levanten la mano. Sí. Nada, ninguna duda, todo está claro. Pues, si todo está claro, lo dejamos por aquí entonces. Pues nada, chicos, nos vemos la siguiente semana entonces. Buena semana a todos. Gracias, profe. Profe, por favor, no se